Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Efecto Mundial. Esta noche, como el público podrá apreciar, traigo mi corbata de las Naciones Unidas, toda vez que vamos a hablar precisamente de temas de la ONU y concretamente del Consejo de Seguridad, el único órgano de las Naciones Unidas, el único órgano a nivel mundial que tiene la posibilidad de aprobar legítimamente el uso de la fuerza. Y para ello tengo el gran honor de contar esta noche con la presencia del embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Muy bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Enrique. Quien es subsecretario de Relaciones Exteriores con encargo a los temas precisamente multilaterales. Vamos a hacer nuestro corte tradicional para las noticias de la semana y regresamos en un momento. Ya comenzaron los preparativos para la elección de secretario general de la ONU. Y Ban Ki-moon, quien ocupa el cargo actualmente, anunció hace 10 días su intención de aspirar a la reelección para un segundo periodo, que comenzará el 1 de enero de 2012. Y mientras el Consejo de Seguridad de la ONU votó para recomendar a Ban Ki-moon para un segundo mandato, Cuba evitó que el Grupo de América Latina y el Caribe apoyara esta candidatura. Lo cierto es que Ban es el único candidato que se ha postulado. La ministra de Exteriores de Sudáfrica, Maitekoana Mashabane, reafirmó las reticencias de su país a que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe pronto una resolución de condena al gobierno sirio por la represión que ejerce contra los manifestantes en las últimas semanas y apostó por seguir negociando. Sudáfrica es, junto con Brasil e India, los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que se oponen a la aprobación de una resolución que tampoco cuenta con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes con derecho al veto. El primer ministro de Eslovenia, Borut Pahor, reiteró en esta capital el apoyo de su país a la aspiración de la India a ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También consideraron diversos temas globales como la situación financiera mundial, el terrorismo internacional y la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un órgano que está compuesto por 15 miembros, países miembros de las Naciones Unidas, 5 de los cuales son permanentes: Rusia, China, Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia, que tienen derecho de veto, y otros 10 que son electos de diferentes regiones del mundo en una composición geográficamente bien distribuida, y tiene la encomienda de vigilar la paz y la seguridad en el mundo. Es el órgano más ejecutivo que tiene las Naciones Unidas, toda vez que es el único que realmente puede enviar tropas a un determinado sitio para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Ahí su importancia y la controversia que genera normalmente sus decisiones. Tiene una gran trascendencia en lo que ocurre dentro del Consejo de Seguridad y, por tanto, es un órgano en el que los 10 países que son electos cada 2 años para entrar ahí tienen un gran interés normalmente en estar, y México a la fecha ha estado ya en 3 ocasiones y media. ¿No? 3 ocasiones y media, porque estuvimos un año en 47 y después estuvimos 2 ocasiones más, 3 ocasiones más, ahora con la reciente. ¿Cuál dirías, Juan Manuel, que ha sido la experiencia de México, pues sobre todo en los 2 periodos que a ti te han tocado más de cerca, uno en la misión ante la ONU, que viviste muy de cerca, y ahora como subsecretario de Relaciones Exteriores en materia multilateral, la experiencia de México dentro de este órgano tan importante? Bueno, muchas gracias, Enrique, primero por la oportunidad de platicar contigo, de nuevo como si estuviéramos en tu oficina en Nueva York, o aquí en México, también en la Cancillería, y con el público que crecientemente se interesa por estos temas. Mira, yo sin entrar en este momento en los detalles de la participación o los temas que México privilegió, creo que lo que podemos decir es que se comprobó que la tesis con la que México ingresó en las 2 últimas ocasiones al Consejo de Seguridad corresponde al diagnóstico que se había realizado. ¿Cuál era ese diagnóstico? El de un país que demostró que, pese a no ser una gran potencia militar, o no somos una potencia militar, no somos una gran potencia económica todavía, vamos en una vía interesante en términos de nuestro desarrollo económico, pero somos un país medio, un país de renta media alta, pero que, pese a no ser parte tampoco de las grandes alianzas militares, México, por la contribución que ha hecho al trabajo multilateral desde la fundación de Naciones Unidas, es un país, como siempre solíamos decirlo en Nueva York, que pertenece al grupo de los, digamos, 20 países a los que más se recurre para tratar
los grandes asuntos que aquejan a la comunidad internacional. En otras palabras, no hay un asunto de cierta importancia al que México no se ha convocado para ser parte de la solución. Y en esa medida era absolutamente incomprensible al inicio de este decenio que un país como México, que forma parte ya de todas las grandes organizaciones mundiales, como la OCDE, como el Foro de Asia-Pacífico, que tiene esta red tan importante de tratados de libre comercio como quizá ningún otro país lo tiene, simplemente ignorara el órgano, como acabas de decir, más importante, más ejecutivo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y que simplemente no se comprendía que no asumiéramos nuestra parte, una participación activa con todo lo que ello supone de riesgo. Se nos veía como poco responsables o poco solidarios con los grandes temas de seguridad en el mundo. En efecto, se nos veía como un país como que lo hagan los otros. Muy importante, pero que en ese terreno, en ese aspecto, no quería comprometerse demasiado, quizá por una serie de temores producto de nuestra historia, finalmente no podemos verlo de otro modo, pero que no habíamos sabido superar y no habíamos podido procesar el cambio tan importante también que tuvo el Consejo de Seguridad al término de la Guerra Fría. Todos sabemos que durante la Guerra Fría el Consejo de Seguridad no cumplió o cumplió de manera muy deficiente la labor para la cual había sido creado, pero evidentemente al término de la Guerra Fría retomó lo que había sido el ideal de los padres fundadores del Consejo de Seguridad o de las Naciones Unidas. E incluso llegó a generar la impresión de que estaba actuando más o con mayor activismo, mayor dinamismo que aquel que se había imaginado en 45. Y era simplemente incomprensible que México no formara parte de manera regular de las tareas relativas al mantenimiento de la paz. Entonces creo que se comprobó que sí podíamos hacer una contribución importante, sustantiva, sobre la base de una tradición diplomática, de ser un país finalmente serio, responsable, con capacidad de acción, porque nuestra participación en la mediación de un sinnúmero de conflictos nos acredita como un socio confiable, que ha apostado por la vigencia del derecho internacional, por la solución pacífica de las controversias y por lo tanto podía, pese a no tener algunas otras credenciales que pudieran ser consideradas como importantes para ser parte del Consejo, un papel importante que desempeñar. En las encuestas que hemos hecho sobre la percepción de los mexicanos sobre el mundo, una de las demandas más altas de los mexicanos es mayor presencia de México en el mundo. Así que estemos más involucrados en los temas mundiales. Esto convalidaría, sé que hay algunas voces, tú las conoces igual que yo, que dicen que para qué estamos ahí, que qué nos da, que únicamente nos genera riesgos. Había incluso quien decía de manera mucho más maniquea que para qué estar en el Consejo de Seguridad si era o darle la razón a Estados Unidos, lo cual era malo, o negarle la razón, lo cual era peor. Claro. Entonces era una forma muy maniquea de ver el mundo, como si no tuviéramos capacidad de negociación y de meternos y de tener un criterio independiente. Pero hay algunos sectores que veían, creo que cada vez son minoritarios, son más minoritarios, y creo que las dos experiencias últimas de México del Consejo, que son las realmente modernas, en las que hemos entrado, incluso por voluntad propia, no por accidentes, como en otros casos. Como ¿no? en 80. Como en 80, fuimos un tercero en discordia entre Colombia y Cuba, que no se ponían de acuerdo, y finalmente entramos nosotros un poco a regañadientes, pero ahora en estas dos últimas, en 2002... Fueron dos candidaturas deliberadas, buscadas, así es, en todo el sentido de la palabra. Y yo hago el cálculo de que la opinión pública en México por lo menos está más tranquila con relación a la participación de México en el Consejo de Seguridad, pero además hay este otro dato, que es, digamos, de la opinión pública mexicana en su más amplia expresión, de que quieren mayor presencia de México. Lo piden en materia cultural, por ejemplo, que tengamos una mayor salida cultural hacia el mundo, es nuestra gran bandera, pero en lo multilateral, que tenemos también credenciales realmente muy sólidas, cosechadas a lo largo de la historia, pues quizá es un momento para decir qué papel vamos a buscar jugar y cómo vamos a influir en los procesos del Consejo de Seguridad en el futuro. Y en ese sentido,
Hay una reforma que se está hablando del Consejo desde hace tiempo, y tiene esto ya quizá 20 años, ¿no?, de estarse discutiendo, de aquellos que reclaman que por qué esos 5 tienen estos privilegios tan altos y otros no, y qué tipo de configuración del Consejo de Seguridad deberíamos tener. ¿Cuál es la posición de México, digamos, en un ayornamiento, digamos, de la posición? Bueno, de entrada hay que recordar que México, desde que se conoció el proyecto de Carta de Naciones Unidas, elaborado sin la participación de México en la famosa reunión de Dumbarton Oaks, y donde venía ya la idea del establecimiento de 2 categorías de miembros, los permanentes y los no permanentes, con privilegios obviamente y derechos distintos, México nunca estuvo de acuerdo. Y parte de lo que buscamos al convocar la conferencia de Chapultepec aquí en México, de la conferencia sobre los asuntos de la guerra y la paz, era para acordar una postura común de la región antes de ir a la conferencia de San Francisco. Y desde esa época México lo que planteó era que, entendiendo muy bien las responsabilidades especiales que habían tenido en la victoria en la Segunda Guerra Mundial algunos actores, se pudiese pensar en un esquema de miembros semipermanentes que tuviesen un mandato quizá más largo que el que se planteaba en el documento de Dumbarton Oaks, pero que la membresía de manera regular revisara esa situación. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió al final. Los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial se impusieron, obtuvieron el asiento permanente y dejaron a 10 una participación limitada en el tiempo, porque 2 años, pues no tiene, yo suelo decir que cuando apenas Cenicienta empieza a bailar con el príncipe, pues ya se acabó el baile y ya hay que irse de regreso a la triste realidad de ser un miembro permanente de la Asamblea General. Pues ya que iniciabas esta parte de Cenicienta, te voy a cortar aquí también el baile, porque tenemos que ir a un pequeño corte, pero regresamos ahora en un minuto.